Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica, soy profesora de Educación General Básica y estoy trabajando en asesorías docentes para la confección del portafolio. Espero ser un aporte para cada una y cada uno de ustedes. Un abrazo. Tratando de apoyarlas y apoyarlos en todo lo que se pueda. Comenzamos entonces. Es un poquito denso, es evaluación. En evaluación los profesores siempre salimos mal en el portafolio, así que vamos a tratar de entregar todo lo que se ha aprendido en este tiempo y de llevarlas, ¿verdad?, por el camino para ver si se puede romper esta barrera y sacar estos elementos que nos hacen trabajar el portafolio en forma destacada. Entonces, bienvenidos a, a este taller. Ojalá mantenernos, ¿verdad?, en la escucha, atentos, un cafecito, estar tranquilas en un rinconcito, así como les decimos a los estudiantes cuando vamos a empezar las clases. Bueno, para los que no me conocen, soy profesora de Educación General Básica, tengo magíster en Gestión Educacional, soy docente destacada en el proceso 2020, he sido evaluadora par del año 2000 al 2010, eh, en el proceso, como les decía, del año pasado salí destacada. Correctora de portafolios también en la Diego Portales, en el proceso del CPIP. Docente en la Facultad de Educación de la UDLA por años. Me encargaba de supervisar las prácticas pedagógicas iniciales, intermedias y finales. Y bueno, ahí trabajar mucho el marco para la buena enseñanza, ¿no? Esa era la principal función, digamos, aparte de didáctica, metodología. Y también por años estuve trabajando en la sede de construcción civil de la IEP, como profesora de lenguaje, de ética, de formación para el trabajo. Hoy día vamos a trabajar el tercer taller, que es la creación del portafolio módulo 1 de evaluación, la tarea 2. Vamos a hablar de rúbricas, vamos a hablar de pruebas, vamos a hablar de alternativas, pero principalmente aquí es donde se hace vida el marco para la buena enseñanza. Aquí es donde tenemos que aprender a traducir lo que nos quieren decir. Y esto lo vamos a ir trabajando con el manual del portafolio, ¿ya? Si bien es cierto, yo tengo que tomar un lineamiento, tengo que tomar un manual para poder trabajar, que es el de Educación General Básica del primer ciclo. No obstante, esto les sirve a todos, porque esto es técnico, esto es curricular. Así que esto no va ni por asignatura, ni por nivel de enseñanza, esto es algo transversal que todos los profesores, ¿verdad?, tenemos que conocer y tenemos que guiarnos tanto por el manual como por el marco para la buena enseñanza. Entonces vamos a ir haciendo como un pimponeo, ¿ya? Entonces, en el portafolio nos están pidiendo en la tarea de evaluación que trabajemos la letra A, evaluación de los estudiantes, y la letra B, que analicemos, ¿verdad?, el análisis y uso de estos resultados de evaluación. Entonces vamos a darle la importancia que tiene y que no le damos a este marco para la buena enseñanza. Este es un instrumento, es el instrumento, y tenemos que entenderlo así, es el instrumento que rige, ¿verdad?, las prácticas pedagógicas de todos los docentes de Chile. De esta manera, estableciendo un manual, ¿verdad?, un marco, es que podemos, un marco estandarizado, es que podemos nosotros destacar estas prácticas pedagógicas. Entonces, esto no pretende ser un marco que sea restringido, ¿sí?, que nos limite, al contrario. Esto simplemente nos hace leer, y tenemos como profesionales la obligación de, a partir de todos estos criterios, de todos estos descriptores, poder ir profundizándolos y reflexionándolos, ¿ya?, analizándolos, de tal forma que ese va a ser el trabajo de hoy día en evaluación, para poder finalmente llegar a concretar qué instrumento voy a escoger para evaluar esta unidad que me están pidiendo. Entonces, teniendo o dándole vida a este manual del marco para la buena enseñanza, entonces lo uno, ¿verdad?, acá al portafolio. ¿Qué es lo que el portafolio me está pidiendo? Y en evaluación, en esta tarea, el portafolio me está pidiendo el criterio A1 y A5, ¿ya?, en lo que respecta a la primera parte, y el C6 y el D1 en lo que respecta a la segunda parte. Y dice así: el docente utiliza evaluaciones pertinentes a los objetivos de aprendizaje y que permite obtener información precisa respecto a lo que han aprendido los estudiantes. Diseña situaciones de evaluación con instrucciones claras que permiten a los estudiantes demostrar lo aprendido.
elabora pautas de corrección en las que se identifican nítidamente los desempeños esperados para obtener la información. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que nos están pidiendo es que nuestra evaluación sea pertinente a los objetivos que nosotros hemos trabajado en clase, ¿ya? Y que esta información sea precisa, pero también nos están pidiendo que diseñe situaciones con instrucciones claras. Entonces, que si yo hago aquí un enlace, me están pidiendo que tengo, ¿verdad?, que realizar instrucciones claras en relación a la solicitud, ¿verdad?, en esta evaluación para poder cumplir con los objetivos. ¿Ya? Por ahí vamos. Y que además tengo que elaborar una pauta en donde se identifiquen, se reconozcan estos indicadores, estos elementos, ¿verdad?, que yo quiero evaluar. Entonces, otra vez nos vuelven a pedir que sea clara, que sea pertinente, que sea coherente, ¿verdad?, con mi trabajo de portafolio, ¿ya? Y, perdón, y por este otro lado, ¿verdad?, lo que sigue es que además tengo que evaluar y monitorear, o sea, yo tengo que demostrar en el análisis que yo evalué, pero también que monitoreé, y esta es la parte que se nos olvida a los colegas, ¿ya? En nuestro portafolio hablamos de evaluación, como lo hicimos, reflexionamos, pero se nos olvida poner que hemos monitoreado este proceso de comprensión, y además dice que tengo que reflexionar sistemáticamente, o sea, no es una reflexión que yo haga al azar, sino que yo tengo que ir sistemáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que pasar por los 5 elementos del objetivo. Eso es reflexionar sistemáticamente. Entonces reflexiona en torno primero a la habilidad, reflexiona después en torno a qué, al contenido, que es lo que yo doy, reflexiona en torno al procedimiento, a las circunstancias, al contexto, y por supuesto que tengo que reflexionar en torno a la actitud. Y ahí es donde también nos caemos los profesores, porque reflexionamos en una forma muy general, pero no reflexionamos en una forma en donde yo vaya como me piden, sistemáticamente. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo traduzco? Es que tengo que pasar, ¿verdad? Yo lo traduzco en que tengo que pasar, reflexionando sobre cada elemento que yo propuse en la clase, ¿verdad? Y que tengo que evaluar. Eso es lo que tengo que hacer. Y aquí entonces es donde también nos caemos los docentes, porque no tenemos andamos con el apuro, posiblemente no leemos esto, no lo trabajamos, no abrimos el marco para la buena enseñanza, y entonces no leemos los criterios o los indicadores que están relacionados. Y si los leemos, ya nos quedamos seguramente en la acción, en solamente lo que tengo que hacer con el estudiante. Y nos vamos profundizando poco a poco en esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nos está pidiendo el D1, el profesor reflexiona sistemáticamente sobre su práctica. ¿Cuál es su práctica? Estamos hablando de la práctica de la unidad, ¿verdad? Porque están evaluando la unidad. Entonces yo necesito entender que esa práctica es de mi unidad en este momento. Y eso es lo que tengo que hacer sistemáticamente. ¿Y qué es lo más sistemático que yo he hecho? ¿Qué es lo más apropiado? Revisar mi objetivo. ¿Ya? Revisar los objetivos de la prueba y irlos separando por elemento, ordenadito, y voy reflexionando sobre cada elemento y cómo me fue con la prueba con los estudiantes, o con la rúbrica, o con lo que ustedes vayan a escoger. ¿Se entiende entonces? Por lo tanto, este instrumento estandarizado, que muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta, ¿ya? Pero es este el instrumento que rige a todos los docentes, y es en este instrumento en donde se ha sacado, ¿verdad? Los niveles para destacado, competente, básico, insatisfactorio, están aquí, están en sus manos. Lo que hay que hacer es revisarlo. Como yo les decía en el primer taller, tomen este libro y manéjenlo como un libro en este momento en la mesita de noche, en su velador. Porque esto es lo que, el comprender los descriptores, los criterios, ¿verdad? Es lo que nos va a hacer entender qué tenemos que plasmar en nuestro manual. Entonces, al leer el marco para la buena enseñanza y tener el manual, ¿verdad? El manual nos va diciendo, esto se va a medir con estos criterios, entonces yo voy haciendo el enlace, voy tratando de traducir qué me están pidiendo. Y aquí están, se ven, cuando uno hace ese trabajo, uno visualiza dónde está el destacado y visualiza cuál es el básico. Pero hay que hacer el trabajo, ¿ya? Nos han entregado todos los recursos. Lo que pasa es que no nos han explicado seguramente por ahí cómo tenemos que usarlo. Y después de muchos golpes, ¿verdad? En lo personal, después de mucho darle, mucho estudiar y querer entender este proceso y esta evaluación, me doy cuenta que en el mismo marco para la buena enseñanza, ¿verdad? Encuentro los destacados.
Si ustedes se dan cuenta que abajo dice, el profesor evidencia cometer errores en el contenido de la disciplina que enseña y o no percibe los errores que cometen los alumnos. Está, aquí está. Y también me dice cuál es el destacado, ¿ya? Me dice que el destacado es el profesor que demuestra amplio conocimiento del contenido de la disciplina que enseña y establece conexiones con estos contenidos, establecer conexiones con los contenidos y otros aspectos de la disciplina. Es decir, cuando yo estoy hablando en lenguaje, también puedo estar enlazando esto, ¿verdad?, hacia historia, hacia la ciencia, porque si yo estoy trabajando un cuento de animalitos, claro que puedo hacer, ¿verdad?, una situación transversal hacia ciencias. Entonces, se trata de establecer conexiones entre contenidos y otros aspectos de la disciplina y de la realidad, evidenciando una actualización permanente de los mismos. O sea, nuestro marco nos está dando los niveles, pero obviamente que nosotros, la verdad es que no tenemos el tiempo, o como nos presentamos con el portafolio cada 4 años, es que lo volvemos a revisar. Pero en realidad este librito debería ser un libro de tenerlo así como una guía de la asignatura, como los planes y programas, como los que ustedes revisan mes a mes, junto a su calendario y se van planificando, porque este es lo que nos mueve a realizar buenas prácticas pedagógicas. Bien, entonces, ¿dónde está esta unión, este engranaje que hace, ¿verdad?, el manual con el marco? ¿Qué nos está pidiendo el manual aquí? El manual nos está pidiendo una evaluación, ¿verdad?, que se haya producido durante o al finalizar la unidad. Esta planificación obviamente está en la tarea 1, ¿ya? Puede ser una guía o una prueba, o puede ser una evaluación, desempeño y ejecución del producto, de la unidad. ¿Qué es lo que usted no debe hacer? No puede hacer una autoevaluación y no puede hacer una coevaluación. Lo que usted tiene que hacer es un instrumento que usted maneje, que usted lo utilice para que usted se dé cuenta, ¿verdad?, de los logros o los procesos o lo que está en proceso de sus alumnos. No sirve aquí hacer una autoevaluación ni una coevaluación del estudiante. Y tiene que ser, ¿verdad?, dice, perdón, escoja solo una evaluación. Usted no puede mandar una rúbrica y una prueba. Le están pidiendo una evaluación que haya aplicado a sus estudiantes durante o al finalizar la unidad pedagógica que usted presentó, ¿ya? No es otra. Aquí le están pidiendo la que usted, la evaluación de un desempeño, ejecución o producto. Ahora, para efectos de esta tarea es necesario que sea usted quien le evalúe. Usted tiene que evaluar a los estudiantes, ¿ya? No puede escoger una autoevaluación o coevaluación. Y en esto quiero ser insistente, porque los portafolios que he tenido la oportunidad de revisar, los colegas envían coevaluaciones y envían autoevaluación, y no se les revisa, se les cae inmediatamente porque no es lo que se le ha pedido. Entonces la rúbrica no cumplen los elementos de la rúbrica para esa prueba, para este indicador, ¿ya? Entonces es súper importante tener claro, ¿ya?, de que tal cual está aquí, escoja una evaluación. Y fíjese que no dice qué tipo de evaluación. Usted es libre de trabajar la evaluación, ¿verdad?, que necesite. Y que dice que puede ser, ¿verdad?, durante o al finalizar la unidad pedagógica. En lo personal, yo prefiero y sugiero que sea al terminar la unidad. ¿Por qué? Porque me doy más oportunidad, le doy más oportunidad a mi trabajo, ¿verdad?, de trabajar mucho más los niveles taxonómicos, que se den cuenta que yo he tomado cosas, ¿verdad?, de toda la unidad, no solamente de 3 clasecitas, sino que con la evaluación bien estructurada, ¿verdad?, se puede dar cuenta el evaluador y puedo llenar la rúbrica, ¿ya? Entonces, desde mi mirada, es opcional, pero desde mi mirada debe ser una prueba de término de unidad, ¿ya? Lo dejo de todas maneras al hacer de cada uno de los colegas, porque está diciendo que se pueden las dos cosas. Bien, entonces... Profesora, disculpe, para volver a la diapositiva anterior y canalizar 2 preguntitas. Ya, a ver. Dice, aquí tenemos 2 preguntas, dice, ¿cuál es la diferencia entre guía o prueba? Y si puede ser guía y prueba. Ya, lo vamos a ver en eso estamos, hoy día estamos para eso, ¿ya? Perfecto. Evaluación tiene que ver también, o sea, eso es, revisar los instrumentos, vamos a revisarlos, por eso que esto es largo, un poco tedioso, ¿ya? Y mira lo que dice guía o prueba, no pueden ser las dos cosas, ¿ya? Guía o prueba.
¿Sí? Y vamos para allá. Ok, pero para ir para allá necesitamos primero trabajar esto que es el marco para la buena enseñanza, porque esto nos va a hacer, como les dije al principio, llegar al destacado, ¿ya? Entonces, dice que para la primera parte, para la evaluación de los estudiantes, o sea, para el instrumento, tenemos que leer, revisar, concretar, bajar el criterio A1 y A5. Nos están dando el criterio, ¿ya? ¿Y qué dice estos criterios? Dice, preparación de la enseñanza, domina los contenidos de la disciplina que enseña y el marco curricular. Entonces, ¿qué te está diciendo? Primero, que tienes que dominar el contenido, ¿ya? La habilidad la debe llegar a dominar el estudiante, pero el contenido debe ser dominio de tu disciplina. Y segundo, tiene que estar en el marco, es decir, yo no me puedo salir del marco curricular. Ya tengo dos ideas, estoy traduciendo, estoy bajando la información que estoy leyendo, ¿ya? Dos elementos necesarios. Luego dice, conoce y comprende los principios y conceptos centrales de la disciplina que enseña. Es decir, yo soy profesor de lenguaje, tengo que trabajar, ¿verdad?, los conceptos de lenguaje que voy a tratar en la clase, ¿ya? Siempre, yo he dicho, nosotros somos generalistas, pero no sabemos profundamente de todo, sabemos de la didáctica, de la metodología, de las estrategias, pero siempre tenemos que seguir revisando, así como los médicos, seguir revisando los libros, seguir revisando nuevas estrategias, ser creativo, esa es nuestra pega, ¿ya? Comprende la relación de los contenidos que enseña con otras disciplinas, es decir, tengo yo que tener la capacidad, como les decía con un ejemplo muy básico recién, si estoy trabajando con los animalitos, con un cuento de animalitos, una fábula, en lenguaje, yo tengo que tener la capacidad de ir donde la profesora de ciencias, y capaz que la profesora de ciencias esté trabajando, no sé, por los vertebrados, o los invertebrados, ¿verdad? Entonces, o yo misma, ¿verdad? De primero a cuarto, en fin, que soy generalista, empate los tiempos y haga como una unidad integradora, como se usaba hace muchos años atrás. Y, y yo en ciencias esté hablando de vertebrados e invertebrados y conecte eso, ¿verdad? No sé, en arte, a que dibujen la granja, y en lenguaje a trabajar las fábulas, que muchas de las fábulas son de animalitos. Entonces ahí, ¿verdad? Yo estoy comprendiendo la relación de los contenidos que enseño con las otras disciplinas. Eso es lo que me están pidiendo, que haga una conexión. Y tiene tanta razón esto, porque vamos a tener, si ustedes se imaginan en este momento, vamos a tener el niño conectado totalmente en un contexto de animalitos. En todas nuestras asignaturas vamos a estar hablando de lo mismo. Entonces lo que hacemos es que el niño también aprenda a profundizar. Y nosotros lo vamos llevando a esa profundidad. Y además tenemos la posibilidad de generar más acciones, que eso nos lleva inmediatamente al destacado. Cuando usted tiene la posibilidad de transversalmente fundamentar, desarrollar y gestionar acciones y actividades, en todo eso, en todas las asignaturas y linealmente, eso nos lleva al destacado, de todas maneras, ¿ya? Porque no nos quedamos solamente en la información, en la recepción, o en la comprensión, o en la ejecución, sino que a partir de ese desarrollo de la habilidad, las competencias, lo vamos a llevar, ¿verdad?, ahora hacia nuevas acciones, hacia otro nivel. Y eso, ahí estamos hablando del destacado. Después dice, conoce la relación de los contenidos de los subsectores. Bueno, conoce diferentes perspectivas y nuevos desarrollos de la disciplina. Y aquí está, diferentes perspectivas y nuevos desarrollos de disciplina. Ahí está, pues, colega. Ahí es donde nosotros tenemos que gestionar, ¿verdad? Y desarrollar más aún lo que estamos haciendo. ¿Sí? Es decir, vuelvo con el ejemplo, que es muy básico, pero me sirve. Si estoy trabajando la fábula, ¿verdad? Voy desarrollando hacia las otras asignaturas y voy profundizando, ¿verdad?, en este desarrollo y voy a gestionar. Finalmente, a lo mejor empezaré identificando personajes, describiendo, ¿verdad? Pero después voy a llevarlos a que ellos hagan una fábula, crean una fábula de animalitos, porque ya en ciencias tienen una información, ¿verdad? Entonces yo puedo tomar todos estos elementos y finalmente el niño puede pueda crear una fábula. ¿Ya? Eso nos está pidiendo entonces este descriptor. Domina los principios del marco curricular y los énfasis de los subsectores que enseña. ¿Esto qué nos quiere decir? Que claro, puedo hacer maravillas, ¿ya? Pero también tengo que ir mirando mi objetivo. No me arranco. Siempre me cuadro en el objetivo. Porque ese objetivo igual, con los niveles los indicadores de evaluación, ya los que saben
construir objetivos, me van a dar la razón. Siempre, ¿verdad? Vas a ir subiendo en el nivel taxonómico y en el nivel de conocimiento del niño. Por lo tanto, tienes que conocer los planes y programas, los elementos que están en estos planes y programas para poder dominar, miren lo que dice, dominar los principios del marco, ¿ya? Esa es la bajada verbal hacia estos descriptores, ¿verdad? Que están en el marco de la buena enseñanza. Vamos entonces al descriptor 5, al criterio 5, ¿ya? Y dice, las estrategias de evaluación, ya aquí metiéndonos en terreno, deben ser coherentes con los objetivos, ¿ya? Con la disciplina que enseña, con el marco curricular, y tienen que permitir a todos los alumnos demostrar el aprendizaje. O sea, todo este trabajo que yo hice en la sala, desde que empecé a preparar los objetivos, desde que empecé a desarrollar mis clases, desde que busqué, ¿verdad?, cómo evaluarlo, tiene que ser coherente al marco curricular, no me puedo escapar. ¿Y cuándo me escapo? Bueno, cuando de repente me pongo, yo soy profesora de primero a cuarto, me dieron primero, y el siguiente año me dieron primero, me dieron segundo, y yo encontré tan buena y efectiva la actividad de cuarto, que voy a hacer la misma. Pero entonces ahí me estoy escapando un poco del marco curricular, porque puedo hacer la misma, ¿ya? Pero siempre mirando las características de los estudiantes, el nivel en donde estoy, y verificando que el mismo objetivo que está en cuarto también se repite en primero, pero sea en forma progresiva, ¿ya? Entonces, también hay, por eso que se llama marco curricular, ¿ya? Ahora, revisemos los descriptores. Dice, los criterios de evaluación que utilizan deben ser coherentes con los objetivos. Yo he visto muchos trabajos de colegas que son, la prueba es fantástica, linda, motivadora, de colores, con todos los elementos que tiene una prueba, pero no está midiendo, ¿verdad?, el objetivo que se propuso. Y entonces se le cae, claro, porque o ha tomado una prueba que creyó que le servía de otro profesor, ¿verdad? O empezó a tomar elementos que le servían de diferentes pruebas, pero aquí yo les voy a proponer que analicen, antes de hacer esta tarea de evaluación, que analicen sus 3 clases nuevamente, ¿ya? Y que vean esos componentes, esos componentes, esos elementos que sean coherentes, ¿ya? Para que también ustedes con esas actividades, con esos indicadores de evaluación, le den coherencia también a los objetivos. Ahora, las estrategias de evaluación son coherentes con la complejidad de los contenidos. Bueno, tenemos que hacer también, ¿verdad?, que este contenido que voy a evaluar, también el instrumento de evaluación esté al nivel, ¿verdad? Hay profesores que no quieren hacer la evaluación o la hacen muy facilita para que a los niños les vaya bien. Y esa no es la idea. No es que a los niños les vaya bien o mal, no va por ahí. Yo más de alguna vez lo he hecho, no le voy a hacer esto porque creo que está muy difícil, este grupo que tengo no lo cumpliría, no, Andrés no va a llegar, tiene dificultad, no va por ahí. Sabiendo las características de mis estudiantes, yo tengo que cumplir con el objetivo y tengo que evaluar el objetivo, ¿ya? Y para evaluar el objetivo tengo indicadores precisos y tengo que hacerlo. Lo que yo tengo que hacer es desarrollar bien mi clase, los elementos de la clase, porque como sé qué es lo que me va a medir, porque tengo los indicadores de evaluación, entonces yo tengo que lograr en mi clase que esos indicadores que los tengo como objetivos y luego como indicadores de evaluación se cumplan. Esa es mi pega. Y ahí es donde está la creatividad, y es ahí donde tengo que desarrollar, ¿verdad?, todas esas actividades creativas para finalmente llegar a cumplir con esta evaluación coherente y que tenga, ¿verdad?, coherente a la complejidad de los contenidos y no bajarme en la evaluación, porque después voy a estar regalando puntitos. Después voy a estar revisando cuadernos para ver si le saco otro puntito, porque este es buen alumno, yo sé, pero le fue mal. No, tenemos que hacerlo de forma coherente y hacer nuestra pega y desarrollar bien la clase, ¿ya? Y bueno, ese era el tema del taller anterior. Pero de esa manera yo voy a poder hacer, ¿verdad?, estas estrategias de evaluación con tranquilidad, sin temor, ¿ya? Y voy a tener la seguridad de que voy a sobrepasar el 60% de efectividad. Conoce diversas estrategias y técnicas de evaluación acorde a la disciplina que enseña. Bueno, esto lo vamos a revisar también hoy día, vamos a ver ciertos elementos con ejemplos, ¿ya? Para que nos vaya quedando más claro, porque no solo hay que conocerla, sino que hay que tener bien claro qué es lo que voy a usar, con qué voy a medir, cómo lo voy a hacer. Las estrategias de evaluación ofrecen a los distintos estudiantes oportunidades equitativas. Bueno, yo conozco las características de mi curso, por lo tanto yo tengo que hacer clases que vayan dirigidas a todos, ¿verdad?, con todas las oportunidades, y también tengo que hacer una evaluación acorde con esto, ¿ya?, que les dé oportunidad a todos. Bien, entonces, ¿cuándo salgo competente en esto? Según ¿cómo se llama la rúbrica? Dice que las instrucciones
preguntas o tareas que propone en la evaluación son claras. Y en su pauta de corrección, identifica de manera correcta el desempeño esperado. ¿Ya? Es decir, mire lo que dice acá. Las instrucciones, o sea, a ustedes les piden, por un lado, las instrucciones y les piden el instrumento de evaluación. Eso es lo que pide el portafolio. Pero lo que se hace aquí es un cruce. Si realmente hay coherencia, profundidad, si realmente esas instrucciones, ¿verdad?, son coherentes con el instrumento que usted manda. Entonces, bueno, coherentes y claras, tienen que estar clarísimas. Y además, aquí lo que también miden es que sean precisas. Y tiene que haber una precisión de contenido, y aunque no lo crean, miden también la precisión del largo de la pregunta. ¿Ya? También es importante aquí el largo de la pregunta, porque tiene que haber un criterio en la redacción también. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué me dice el destacado? Dice que además de ser competente, o sea, además de que yo maneje bien las instrucciones en la prueba, que haga buenas preguntas que tengan correlación, que sean cortas, precisas y claras, ¿ya? O la tarea que propone de la evaluación sea clara. Entonces, además de eso, yo tengo que que destaco mi evaluación la riqueza pedagógica o la situación de evaluación, ¿ya? ¿En qué? ¿En qué puedo destacarla? En lo que yo he trabajado, pues, en las habilidades. En las habilidades, recuerden que ¿qué hemos hecho durante la planificación? Hemos hecho 3 objetivos, 3 clases, ¿ya? Y yo les he pedido que esos 3 verbos, 3 habilidades, vayan, ¿verdad?, creciendo en el nivel taxonómico. Por lo tanto, ese es el nivel de complejidad que me están pidiendo, ¿ya? Tiene que haber distinto nivel de complejidad. O sea, no importa que usted ocupe, como ya lo he repetido, la misma habilidad en 2 objetivos, pero entonces tiene que subir de complejidad el contenido, porque no va a repetir la misma clase 3 veces, ¿ya? Tiene que ir en forma progresiva, avanzando en la unidad, porque usted tiene una cantidad de horas para hacer esa unidad, ¿ya? En los planes y programas dice bajito 72 horas, 76 horas. Bueno, ese es el tiempo que usted tiene, no puede estar todo el año en esa unidad. Entonces, y en ese tiempo, usted tiene que tener la capacidad profesional, desarrollar sus buenas prácticas, ¿verdad? Y tiene que subir a los niños de complejidad, o de nivel ya sea taxonómico o de contenido. Y tiene que considerar el progreso en el desempeño de los estudiantes, ¿ya? O sea, tiene que ir monitoreando esta situación para darse cuenta, ¿ya? No es entrar a la sala, poner la fecha y escribir la pizarra. No nos están pidiendo eso, nos están pidiendo que trabajemos en forma reflexiva con nuestra evaluación. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de situación o habilidad de distinto nivel de complejidad? Taxonómicamente, pues si no nos pueden hablar en otro idioma. Este es nuestro idioma. Esto es lo que yo les decía, que no es un vocabulario, esto es glosario. Porque la diferencia entre el glosario y el vocabulario, bueno, el vocabulario lo incrementamos todas las personas en la medida de nuestra posibilidad, pero el glosario es responsabilidad del profesional. Los glosarios son los vocabularios que están inmersos en la disciplina del profesional. Es decir, nosotros como docentes tenemos un glosario particular a nuestra disciplina. Los médicos, los abogados, los ingenieros, dependiendo de la especialidad, tendrá otro glosario, ¿verdad? Palabras que ellos entienden, ¿ya? Y estas son las palabras que nosotros entendemos, por lo tanto, esto es lo que tenemos que entender, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con los niveles de complejidad? A la taxonomía, ¿ya? Cuando, por ejemplo, nosotros entendemos que una habilidad inicial es identificar o identifican, o una habilidad intermedia es comprender, o una habilidad superior es analizar o crear. Eso. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Que que evaluemos distintas habilidades. Entonces, nos están diciendo que nuestra rúbrica, ¿verdad? Traduciendo esto ya a lo concreto, en la rúbrica o en el instrumento de evaluación que vamos a considerar para nuestra unidad, tienes, ¿verdad?, que considerar mínimo estos 3 niveles, ¿verdad?, de habilidad taxonómica, porque te lo están pidiendo. Y eso nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. No tenemos, no es la capacidad, porque la capacidad está. No tenemos la práctica de hacerlo. ¿Ya? No tenemos la práctica de hacerlo, pero tenemos que hacerlo porque de eso se trata. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a dar la posibilidad a todos los estudiantes. Aquí es donde está la equidad. Aquí va la equidad. ¿Ya? Por si quieres hacer una pausa para contestar preguntas del chat. Ya, paremos entonces. Pero es que yo no me pongas a leer porque me distraes de lo que ¿Te las estoy leo haciendo. yo? Me las puedes leer, perdón un ratito, pero yo soy dispersa, entonces tengo que estar en esta. Desde ya me hablas, por favor. Disculpe, que me dicen que hay muchas preguntas, ¿ya? Y claro, me vienen a retar porque como es un diálogo profesional, yo me las creo, me pongo a hablar, pero es tanto la necesidad que tengo de explicarles de cómo he ido sacando yo los elementos
y conformándolos y que me ha dado resultados, que bueno, yo quiero que a todos les dé resultados también. Así que me disculpan si no está en un diálogo, pero creo que también los tiempos, ¿ya? Pero Andrea, estás por ahí, léeme las preguntas, vamos a parar un poquito. Ya, vamos a hacer una pausita para las preguntas. Por acá, hace unas diapositivas recientes decían, Elsa Marchand, los actitudinales de las clases se deben evaluar en el instrumento. Mira, hay una bulla, no sé, no escucho nada, hay bulla de como de que suena papel, a ver de nuevo. Ya, vamos ahí. Dice Elsa Marchand, los actitudinales de las clases se deben evaluar en el instrumento. Absolutamente, todos los elementos, todos los elementos. A ver, si tú en los objetivos no pones el actitudinal y tu objetivo está bien construido, vas a estar incompetente, ¿ya? Y te vas a quedar ahí y vas a seguir ahí porque hasta el final, si lo haces bien, vas a seguir incompetente. Si tú pones en el objetivo el actitudinal, vas a estar inmediatamente con otros dos elementos que yo ya he enseñado en los otros talleres, vas a estar en destacado. Pero si tú en la evaluación no mides todo el objetivo, te vas a básico. Hay que medir todos los elementos del objetivo que te propusiste, de la unidad o de en la evaluación. Hay que ponerlos todos. ¿Ya? Entonces, la siguiente pregunta se debería contestar por sí sola, porque la siguiente Denise nos preguntaba, ¿se debe evaluar el objetivo actitudinal en la evaluación? Todo, todo. Ya. Si tú lo trabajas, todo lo que se trabaja se evalúa, ¿ya? Y hay que trabajarlo todo. Y hay que trabajarlo, como siempre les he dicho en los talleres anteriores, el objetivo se trabaja creativamente en los 3 momentos de la clase. Siguiente pregunta. Daniela Orellana pregunta, ¿qué ocurre con la adecuación curricular o adecuación de la evaluación? ¿Se entiende la pregunta? No, ¿qué ocurre? No sé. Ya, vamos a esperar un ratito. Que si la considera, sí, la tiene que considerar. Insisto, para ser destacada en la clase, en el desarrollo de la clase, tú tienes que trabajar con la adecuación curricular. Ahora, yo siempre me he preguntado, porque la pregunta solamente va hacia la necesidad educativa especial, hacia el proyecto PI, a la adecuación curricular, a los niños que les cuesta más. Y yo me pregunto, yo no he hecho mi portafolio en niños que tengan mayores fortalezas. Se me ocurre, no sé si hay alguna rúbrica que mida, ¿verdad? ¿Por qué no también hacer esta adecuación a aquellos que tienen mayores fortalezas? Siempre me he dado la vuelta, ¿ya? Porque yo también mi portafolio lo hice con un niño con medio Asperger, ¿ya? Pero, y ahí me pregunté, ¿qué tal si no pongo a este niño mejor y pongo a David, que es sobresaliente y que yo siempre le gestiono acciones para que él siga adelante? Pero después me dio miedo, porque como no tengo ninguna orientación al respecto, ¿ya? Y me hablaba aquí de equidad, y entonces como que siempre se ve de equidad de hacia abajo hacia arriba, no se ve de una equidad de todos hacia arriba, y bueno, ya aquí entramos en otra conversación. Pero de todas maneras, todo lo que tú propones en el objetivo, tú lo tienes que en las clases demostrar en el inicio, en el desarrollo y en el final, y evaluar. Eso sí o sí. Siguiente pregunta. Karen Martínez preguntó, ¿qué ocurre si mi objetivo grande es comprender? ¿Podría colocar la última clase aplicar? Uy, esa niña no ha visto todavía el video de los objetivos. ¿Ya? Hay muchas ¿Cómo se llama que ella? Estamos compartiendo. Karen Martínez. Si Ya. está en el grupo de WhatsApp, ahí compartimos. Karen, yo te voy a pedir que veas, ya me imagino yo que no has visto los otros talleres, pero no estamos en eso ahora, pero sí ve los videos, y cuando tengas la duda, mándala a portafolio, yo ahí insisto en explicarte mejor, ¿ya? Ya, siguiente pregunta, Marisela Valdés. ¿Ese progreso de desempeño en los estudiantes se evidencia en forma cuantitativa comparando un diagnóstico a una prueba final? No, para nada, no meta diagnóstico aquí, ¿ya? Aquí son 3 unidades del desarrollo, 3 unidades que pueden estar en el desarrollo de la unidad, ¿ya? Aquí no hay diagnóstico, aquí lo que hay es un proceso, ¿ya? Entonces no compare, no se salga del portafolio. Tiene que leer bien la primera parte del manual, ¿ya? Esto no hace relación con diagnóstico, a no ser, ojo, pero que nosotros no hacemos, pero que usted hiciera un diagnóstico de la unidad, que es difícil, porque se supone que usted viene colgándose de la otra unidad, por lo tanto usted viene sellando logros, ¿ya? Entonces creo que no va por ahí, ¿ya? Hay que leer el manual, hay que desarrollar estas 3 clases, y de estas 3 clases hay que hacer una evaluación, un instrumento de evaluación, y sobre, ya sea de las 3 clases o de la unidad, ¿sí? Ella misma luego se preguntó, y me imagino que viene de la misma pregunta, dice, ¿cuánto avanzó mi estudiante? No sé si te hace sentido la pregunta. Claro, pero es que lo que pasa es que uno se da cuenta perfectamente cuando entra en la unidad. Uno tiene que dejar sellada la unidad que pasó, tomar lo que me sirve de ahí y seguir avanzando, ¿ya?
Por lo tanto, cuando usted entra en una unidad, va desarrollando los objetivos que le va proponiendo la unidad, va desarrollando las actividades, ¿verdad? Y usted va viendo cuánto avanza, y la reflexión es en relación a esa unidad. No le están pidiendo reflexión sobre otras cosas, ni sobre diagnóstico, no se confunda, ¿ya? Aquí estamos en lo que usted está trabajando solamente en el portafolio, no en el diagnóstico de marzo, no. Ya. Anita pregunta, ¿las habilidades de orden superior también se trabajan con alumnos de prebásica? No, no. A ver, lo que pasa es que tenemos marco curricular. Tenemos que encerrarnos en el marco curricular, ¿ya? Y los niños de primero y segundo están en el conocer y en el comprender. Avanzan hacia el aplicar, ¿ya? Pero yo también los puedo llevar al crear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tú vas a observar el objetivo que tú vas a trabajar, el OA, y vas a leer los indicadores. Esos indicadores los vas a convertir en objetivos. Es decir, si dice describen o dice identifican, tú vas a poner describir, identificar. Y te vas a pasear con esos verbos por la taxonomía. Y vas a ver ahí, vas a identificar hasta dónde te llegan, hasta qué nivel te llega ese OA. Los indicadores son los que... Ahora, es que aquí ya nos pasamos para otra parte y nos vamos a avanzar. Lo que sucede es que te entregan el OA, en los planes y programas, marco curricular te entrega el OA. Luego te entrega indicadores y luego las actitudes. Pero se supone que tú eres el profesional, tú dominas la disciplina, entonces tú del OA madre a los indicadores hay todo un paso, porque los indicadores son los que te está diciendo, esto es lo que usted tiene que proponer y de esta manera usted tiene que evaluar todo esto. Entonces, ¿qué me falta? Ya, pues me falta construir mis clases, me falta proponerme los objetivos, me falta el centro. ¿Y de dónde saco el centro? Me están diciendo que me tengo que contextualizar en un objetivo y me están diciendo que dónde tengo que llegar con los indicadores. Entonces yo me tengo que contextualizar en ese objetivo, en esa unidad, ¿ya? ¿Y qué es lo que hago? Como voy a evaluar, indican, no sé, las vocales, entonces los niños tienen que, mi objetivo va a ser indicar las vocales, buscar la actitud y buscar un contexto. Entonces, de esa manera, finalmente yo voy a llegar a evaluar las vocales, indican, pero tengo que indicar primero, describen, pero tengo que describir primero. Si yo no he trabajado en mi clase el describir, no puedo llegar a evaluar describir, porque sería incoherente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay colegas que, como les decía en la clase anterior, sacan el comprender del verbo OA, del verbo madre, y claro, ya identificar, reconocer, clasificar, es porque uno sabe más o menos lo que tiene que hacer. Pero resulta que cuando voy a los indicadores, no está el identifican, no está el clasifican, no está el comprenden, está el distinguen y describen, por poner un ejemplo. Entonces, se me cae, porque estoy haciendo en mi clase, creyendo hacer que cumplo con mi objetivo. Pero, ¿qué voy a evaluar? No voy a evaluar eso. Entonces no hay coherencia. No hay coherencia, no hay pertenencia. Y por lo tanto no hay integración y por lo tanto no está mi copici, como saben ustedes, mi regalito. No está. ¿Ya? ¿Se entiende lo que les quiero decir, verdad? ¿Ya sigamos o no? Sí, mira, explotamos en preguntas, pero lo que vamos a hacer es que vamos a terminar tu exposición, luego vamos a abarcar las preguntas en orden, van a estar todas contextualizadas, ¿verdad?, con las preguntas, y posterior a eso también vamos a dar un pequeño espacio de micrófono abierto, ¿ya? Ya. Entonces, para que todas las personas, para que vayamos en orden, porque si no pasa esto que... ¿Y sabes lo que pasa? Pasa que yo pierdo el hilo, ¿verdad? Y pierdo el hilo de la construcción del PPT y del taller, ¿ya? Pero, entonces, lo que yo quiero que sea un diálogo, la verdad que no sé, me está costando trabajarlo. Tranquila, porque aquí están todos diciendo que las explicaciones están claras y están comprendiendo y te dan mucho ánimo y mucho cariño en el chat. ¿Ya? Así que, sí. Aunque no crean, tranquila con todo. Me pongo nerviosa, pero es porque no quiero que les quede nada afuera, ni nadie afuera. Tranquila, estamos aceptando a todas, yo sigo aceptando personas, aquí tengo el chat, así que con mucha calma, tómate un vasito de agua y avancemos. Vamos a hacerlo de esa manera más ordenada para que también se ponga menos nerviosa. Ya, agradecemos la comprensión de todas. ¿Entienden entonces, chiquillas, esto, chiquillos, colegas, ya, y todos, ya? Entonces, hasta aquí vamos bien. Digamos entonces, el competente dice que, a ver, me perdí un poco, relación entre evaluación, ya. Entonces tenemos que la evaluación aborda todos los objetivos de aprendizaje. Creo que eso ya quedó súper claro. Pero que también que se propuso medir y son coherentes con ellos, ¿ya? Es decir, la evaluación en el fondo tiene que ser tan coherente, tan clara, tan precisa como la planificación, ¿ya? ¿Y qué dice el destacado? Que además
debe considerar la formación transversal de sus alumnos. Pero miren lo que dice. O bien, especificar las habilidades que está evaluando. Es decir, usted no se preocupe si no trabajó lo transversal, porque igual está trabajando la actitud. Los objetivos transversales salen o nacen, bueno, a mí me gusta leer, porque aquí estamos con cuestiones. Aquí solamente un paréntesis. Estos nacen con la ley geológica, ya no me acuerdo, con la ley, y entonces la necesidad, ¿verdad?, de valorar también al estudiante no solo en su disciplina, pues no solo en las asignaturas, sino que también en todo un contexto sociocultural, ¿ya? Y por lo tanto, claro, yo lo estoy, en realidad nosotros estamos evaluando constantemente, pues estamos corrigiendo también constantemente en el patio, cuando cantan el himno nacional, que tienen que pararse bien, que tienen que haber respeto. Bueno, todo eso va también por lo transversal, ¿verdad? Pero aquí sí les sugiero aquí que ustedes más bien se vayan por especificar las habilidades. Porque la verdad es que en torno a nuestra planificación, nosotros no tomamos en cuenta los transversales muchas veces en la disciplina. Nosotros tomamos los actitudinales en la disciplina, ¿ya? Entonces, no meternos en las patas de los caballos. Si no vamos a dominar ese contenido, si no vamos a dominar en nuestra, esta parte, ¿verdad? Démonos un tiempo para prepararnos en esto, para dominarlo, y después lo enseñamos y lo evaluamos. Pero ¿por qué nos dan la posibilidad entonces? Dice, o bien, especificar las habilidades. Bueno, si hemos trabajado ¿cómo se llama? Los elementos del objetivo, lo que más estamos trabajando estamos en el paradigma del desarrollo de las habilidades, por lo tanto, quedémonos ahí, ¿ya? Y para trabajar esta evaluación, ¿qué te están pidiendo? Que nombres las habilidades, por eso que para mí ha sido tan importante decirles cada vez que ustedes me mandan el objetivo general o a Madre y los objetivos de las 3 clases, por favor, aprendan a nivelar el objetivo. Aprendan a nivelar el objetivo. Búsquenlo en la taxonomía. ¿Dónde está? De tal forma de que ustedes, ¿verdad?, después también lo puedan manejar en su evaluación. ¿Ya? Entonces, hay que mencionarla. Voy a ser destacada si yo en la evaluación menciono en cada pregunta en qué nivel de taxonomía estoy. ¿Ya? Entonces usted pone, no sé, pues si la pregunta, le pongo un ejemplo, la pregunta, ¿y qué decía Caperucita? Entre paréntesis, usted pone habilidad, conocimiento. Y abajo la número 2 decía, y el lobo que le contestó, y usted pone entre paréntesis, ¿me entiende? O sea, usted en cada pregunta de su prueba, en paréntesis, ponga habilidad tanto, y además tiene que hacerla en forma progresiva. ¿Ya? Esas preguntas y esa habilidad obviamente ahí le va a quedar coherente, porque usted va a ir taxonómicamente llevando las preguntas de un nivel básico, intermedio, a un nivel avanzado del conocimiento. ¿Ya? Ahora, eso, el poner las habilidades y además medir el elemento actitudinal, ¿verdad?, le va a llevar a destacar. Y eso es lo que nosotros no hacemos. Por eso que nos quedamos o en el básico o en el competente. ¿Ya? Bueno, vamos al análisis de los resultados. ¿Qué nos piden? En el análisis de los resultados, nos piden que dominemos el criterio C, 6 y D1. ¿Ya? Entonces tenemos que ir a nuestro marco para la buena enseñanza y buscarlo. Pero antes de eso, tenemos que leer qué me van a evaluar de estos criterios. Y dice, usted debe ser capaz de analizar los resultados de la evaluación y además establecer conclusiones relevantes para su trabajo pedagógico. Miren lo que dice aquí. Dice, conclusiones relevantes para su trabajo pedagógico. Por lo tanto, yo tengo que poner, ¿verdad?, analizar, buscar qué fue lo relevante en este momento y, ojo, ¿qué aprendí de eso para hacerlo después también? ¿Qué es lo relevante para su trabajo pedagógico? No es que me quede aquí nomás, ¿ya? O me di cuenta de esto y ahora voy a gestionar más. Y ahora voy a fortalecer más. Y ahora voy a proponer más. Porque me di cuenta. O sea, ese es un análisis. Y también después dice que tienes que ser capaz de ajustar o plantear estrategias pedagógicas orientadas a la mejora del aprendizaje de los estudiantes a partir de esos resultados obtenidos en esa evaluación. ¿Ya? O sea, también me está contextualizando. No te salgas de lo que estamos haciendo. Esto es lo que tú me estás presentando y esto es lo que tú tienes, ¿verdad?, que analizar y entregar de esto el análisis, no de otra cosa. Porque desgraciadamente también aquí lo que uno se encuentra, y por eso por la experiencia les hablo, se encuentra con que, claro, comienza el colega a hablar
de un error que cometió o algo que está analizando, ¿verdad? O alguna estrategia y de repente, no sé, comienza hablando de una estrategia que usó para sumar y termina hablando de estrategias de multiplicar, entendiendo que en ningún momento de la unidad o de la prueba había trabajado la multiplicación, ¿ya? Entonces, claramente tenemos que también tener una, como decía yo la otra vez, ¿verdad? Como lo que se ponen los caballitos, o sea, vuelve a revisar qué te están pidiendo, vuelve a leer qué te están pidiendo, ¿ya? Para poder trabajar en forma más coherente y pertinente el trabajo. Porque, claro, nos desviamos. Y también no dejemos de considerar, ¿verdad? Lo anterior, así como antes, no dejábamos de considerar estos criterios que están acá. Porque estos 4 criterios, el C6 de 1 a 1 y a 5, pertenecen a la misma tarea. Por lo tanto, tenemos que contextualizarnos en los 4. En todo el proceso de evaluación, de la tarea de evaluación, tenemos que concentrarnos en estos 4 elementos. Claro, seguir dominando los contenidos de la disciplina, seguir en el marco curricular, aunque más aún si estoy en el análisis de la prueba, verificando estas estrategias de evaluación que sean coherentes, mirando el objetivo, ¿verdad? No escaparme del marco curricular y demostrar, ¿verdad?, que los alumnos realmente han aprendido. Para eso me sirve el manual. No sacar el manual de mi mano y mantener el marco para la buena enseñanza en la mesita de noche. Eso, ¿verdad? Eso, la conversación ojalá con las colegas que estén haciendo el portafolio, hablar de las buenas prácticas, hablar de lo que estamos trabajando, darse el tiempo una vez cada 4 años, creo que se puede, ¿ya? Entonces, vamos a descubrir en el C6, en los criterios C6 y D1, ¿qué exactamente quieren? ¿Qué nos están pidiendo? Entonces, dice que evalúa y monitorea lo que se nos olvida a nosotros. Nosotros lo hacemos. Claro, si usted se da vuelta por la sala todo el rato, ¿ya? Usted mira, y si no se da vuelta, el niño va con el cuaderno hacia usted, el niño le pregunta. Entonces sí lo monitoreamos, pero no lo ponemos, no lo escribimos, no lo describimos, no lo declaramos. Y ahí está nuestro problema. Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por parte del estudiante. Por supuesto que lo hacemos, pero ahora hay que describirlo en forma creativa, coherente y concreta. ¿Y qué dice? Utiliza estrategias pertinentes para evaluar. Utiliza estrategias pertinentes para evaluar, ¿verdad? El logro de los objetivos de aprendizaje. Mira lo que dice acá. Definidos para una clase. Lo está diciendo el marco para la buena enseñanza. ¿Ya? Es decir, si nos han pedido 3 clases, queridas, estimadas y estimados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar las 3 clases o demostrar que esas 3 clases están dentro de la unidad y evaluarla. Buscar los indicadores precisos para evaluarlo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que hay portafolios que llegan evaluando, ¿verdad?, cosas que no ha trabajado en las 3 clases o que tampoco están dentro del contexto de la unidad. Y aquí te están pidiendo que sea pertinente a los objetivos de aprendizaje que usted definió para la clase. Entonces, nos tenemos que enmarcar, contextualizar en lo que estamos haciendo, dedicarnos, y como yo siempre digo, intencionar el cerebro, ¿ya? ¿Y cómo lo intenciono? Primero leyendo, buscando ese glosario, ¿ya? Contextualizándome, que el tema que yo proponga sea el marco para la buena enseñanza con mis colegas, hablarlo, no tener vergüenza, y decirlo, esto no lo sé, esto lo sé, y lo que no sé, oye, la santa Google lo tiene todo, siempre y cuando haya referencia efectiva y verídica de esa información, buscando el año, buscando quién lo escribió, pero ahí está, estrategia pertinente. Entonces, de cada clase, es lo que usted tiene que evaluar, busque qué va a ser, usted se propuso un objetivo, por eso que dice que tiene que evaluar el objetivo, porque usted en el fondo va a estar evaluando todo, o sea, las 3 clases y además lo que viene antes y lo que va después de esa unidad, ¿ya? Aquí lo está diciendo. Después, ¿qué dice? Dice que utilice estrategias de retroalimentación que permitan a los estudiantes tomar conciencia de sus logros, ¿ya? Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces, tiene que tener a mano, miren lo que les están dando, tiene que tener a mano estrategias pertinentes para evaluar, ¿ya?, los logros de su clase. Tiene que tener estrategias de retroalimentación para que los niños tomen conciencia de sus logros. Y además, nos están pidiendo que reformulemos y adaptemos las actividades de acuerdo a las evidencias de los aprendizajes que nosotros recojamos. Eso nos están pidiendo. O sea, claramente, pues el criterio dice evaluar y monitorear el proceso de comprensión y apropiarse de los contenidos de parte de los estudiantes. Aquí está.
aquí están los descriptores, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, si lo hacemos, obviamente que vamos a ir a destacada. No nos pueden dejar en básico ni incompetente, porque vamos a evidenciar que lo que nos están diciendo lo vamos a hacer en nuestra planificación. Porque, colega, todos lo pueden hacer, todos. Todas las colegas y colegos pueden hacerlo. ¿Ya? Aquí no hay nadie que no pueda hacer esto. A lo mejor unos tienen más problemas de redacción que otros, pero no de no saber una estrategia, o de no saber qué es lo que es una retroalimentación, o de no saber lo que es una evidencia, o un logro de un aprendizaje. Por lo tanto, todos lo pueden hacer. ¿Ya? Es simplemente ordenarnos e intencionarnos y colaborarnos. Nada más que eso. Entonces, vamos ahora al C, al C6. Y aquí, ustedes ven abajo que hay una camarita. Deduzcan también para qué les va a servir esto que voy a hablar. Entonces, dice, evalúa y monitorea, ¿ya? El proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por parte del estudiante. ¿Y qué me está pidiendo como descriptor principal? Me dice, debes utilizar las estrategias pertinentes para el logro de los objetivos. Y dice, para una clase. ¿Y cuántas clases tenemos nosotras? 3, ¿verdad? Entonces, utiliza estrategias pertinentes para evaluar el logro de las clases. ¿Ya? ¿Y cuáles son? ¿Qué tengo que hacer? Mira, tengo que evaluar y monitorear sistemáticamente. Copici. Evaluar y monitorear sistemáticamente. O sea, ¿me puedo sentar? ¿Puedo dejar de hablar? Tengo que tener, ¿verdad?, un discurso todo el momento. ¿Ya? Que no pasen 3 segundos que tú no estés hablando con tus estudiantes. El grado de aprendizaje alcanzado por los estudiantes en los distintos momentos de la clase. Monitoreo sistemático. Mira, anoten hacia abajo, yo leo hacia abajo. Anoten hacia abajo. Evaluar, monitorear sistemáticamente distintos momentos de la clase, procedimientos coherentes, aprendizaje activo y complejo, contenidos enseñados. ¿Ya? Miren lo que si ustedes lo escriben de arriba hacia abajo, que es la forma en que la verdad yo aprendí a leer, van a encontrar ahí un accionar de destacado total, ¿ya? Ahí, en esto, ustedes tienen el 50%, ¿verdad?, de destacado, ¿ya? Se entiende, ¿verdad? Entonces, ¿utiliza estrategias pertinentes para evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje? Sí. ¿En cada clase? Sí. En toda la clase y en todas las clases, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Evaluando y monitoreando sistemáticamente. O sea, en cada momento, en el inicio, en el desarrollo y en el final de mi clase, tengo que buscar el recurso para demostrar que yo lo hago. ¿Ya? Al terminar el inicio de mi clase, al final de mi inicio, ahora, ¿cómo lo hago? A través de muchas preguntas. Y yo insisto en esto, y a todas las colegas les digo, sean expertos en preguntas, búsquense un dossier. Hay mucho en Google de cómo hacer preguntas, niveles de preguntas, explícitas, implícitas, metacognitivas, iniciales, de tal forma de que ustedes, ¿verdad?, tengan todo ese banco de preguntas, se las aprendan y las hagan en el inicio de su clase, en el desarrollo de su clase y al final de su clase, ¿ya? A esto me refiero. Y también me estoy refiriendo a evaluación, ¿ya? Entonces, es súper importante que en esto sean sistemáticos, se aprendan a graduar en la entrega que van a tener que hacer en esa mirada y no dejar de hablar con los estudiantes, ¿ya? Con mucha pregunta, con mucha interrogante y todo nivel de preguntas. En los distintos momentos de la clase, si aquí lo está diciendo, sea sistemático, evalúe y monitorea en los distintos. ¿Y qué tiene que hacer? Mire, procedimientos coherentes. ¿Y cómo tiene que ser ese aprendizaje? Usted tiene que producir, tiene que desarrollar, tiene que potenciar, tiene que gestionar que el aprendizaje en ese momento y siempre sea activo y vaya subiendo en complejidad. ¿Cómo hace que suba un aprendizaje en complejidad? Ya lo saben, ¿verdad? A través de dominar la taxonomía, ¿verdad? Ahí es donde ustedes van viendo esa graduación del nivel y de las habilidades. ¿Se entiende este mensaje, verdad? Digan que sí. Bien, sigo. ¡Eso! Sí, Ya, sí, lo entendimos. bien. Ok, entonces. Perfecto. Gracias. Entonces, vamos ahora al criterio C y dice,
Utiliza estrategias de retroalimentación que permitan al estudiante, ¿verdad?, mejorar los logros. ¿Qué dice acá? Entrega a los estudiantes retroalimentación, ojo con eso, con la camarita, de resultados en los trabajos realizados. La entrega de los resultados de la evaluación, ¿verdad?, de los estudiantes es hecha de manera constructiva y oportuna, a fin de que estos tomen conciencia del nivel que han avanzado, identificando debilidades y las fortalezas en el proceso de aprendizaje. El profesor aborda errores, no como fracaso, sino como ocasión para enriquecer el proceso de aprendizaje. Claro, yo considero que, cuando los estudiantes cometen errores, y además hay estudiantes que son súper asertivos también. Si tenemos los dos extremos, hay estudiantes que pasan más allá y son muy asertivos, ¿ya? Pero bueno, en eso nos dice que nos evalúan. Dice que nos evalúan en los errores. Entonces, tenemos que trabajar pues estos errores. A partir del error, ¿verdad? A partir de caerse en la bicicleta y caerse, hasta que aprendo a andar en bicicleta. Es lo mismo, es un aprendizaje, motor, pero es un aprendizaje, ¿ya? Entonces, a partir de abordar este aprendizaje, a partir de abordar el error, es que desde ahí, desde esa mirada, yo empiezo a detectar, ¿verdad? Y después voy a tener, cuando yo hago esto en el futuro, y esto para las jóvenes profesionales también, yo manejo una palabra que a mí me identifica cuando yo estoy trabajando esto, que es prever. Cuando yo hago la planificación para mis estudiantes, yo pienso en hacer la planificación, pienso en el objetivo, todo, pero también, aparte de mi adaptación curricular, claro, como ya tengo las 6 décadas, me pongo a pensar en qué se equivocan los chiquillos cuando, a ver, las veces que yo he estado en este curso, las veces que yo he hecho esta asignatura, este nivel y todo, ¿en qué se han equivocado? ¿En qué es lo que más se han equivocado? Ah, en esto, les cuesta este procedimiento. Ah, entonces yo analizo ahí, me doy cuenta y digo, ya, yo voy a tener 2 o 3 actividades por si me pasa lo mismo. Y si no, las gestiono después, cuando termine la unidad. Pero igual se las doy. Ese es un destacado, el prever, para poder gestionar y poder abordar el error o el fracaso, ¿verdad?, como una ocasión para enriquecer ese aprendizaje, para enriquecer ese proceso. Eso, ahí es donde yo me tengo que detener, ¿ya? Y no que abordo el error, le pongo el 2 y ahí quedó. De ahí no estamos haciendo nada, ¿ya? No estamos haciendo nada, ni siquiera lo estamos comentando. Ni siquiera estamos dándole al alumno la posibilidad de que él, a través de ese error, ¿verdad?, pueda llegar a la efectividad o a evidenciarme que él realmente aprendió. Entonces, tenemos que abordar este error siempre como una ocasión y a lo mejor lo hacemos, pero ahora lo que te están pidiendo es que lo tienes que describir, escribir de la forma más creativa que tengas, ¿verdad? Y buscar en esa experiencia que tienes, ¿qué pasó aquí cuando en tu clase se dio el error? Para que además sea cierto, sea verdadero y sea lo que tú has hecho. Y si no, no importa, conversa con tus compañeros de trabajo, los que están haciendo esto. Oye, algún error que hayas tenido, porque también vas a estar desarrollando una buena práctica, que es ser colaborativo, conversar en la escuela sobre temas pedagógicos, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos está pidiendo, ¿verdad?, el C6. Ahora, reformula y adapta las actividades. Aquí estamos, ¿verdad?, en la enseñanza, o sea, en el criterio C6. Adapta actividades de acuerdo a las evidencias de los aprendizajes. Claro, yo no me puedo escapar, tengo que tener, por eso que nos preguntan tanto por las características de nuestros niños, ¿ya? Por eso es que ellos quieren saber qué es lo que pasa, para ver cómo tú realmente has trabajado todo, ¿verdad?, según estas características. Y estas evidencias y esta reformulación de actividades las has hecho en forma pertinente. Eso es lo que andan buscando en el portafolio, ¿ya? Ahora, utiliza la información recogida durante la actividad de aprendizaje y en cada proceso de evaluación como insumo relevante para la definición de estrategias de enseñanza a utilizar a continuación, ¿verdad?, contenido y actividades. Es decir, estos insumos que son relevantes y que tú tienes que recoger de esas actividades, ¿verdad?, las vas a seguir utilizando en desarrollar contenido y nuevas actividades. Es decir, te están pidiendo nuevamente que para ser destacado tienes que gestionar, a partir de la experiencia, de tu unidad, de tu práctica, gestionar, formular, reformular nuevas cosas en forma creativa, usando los elementos que ya hemos hablado. A partir de la evaluación permanente de los avances de aprendizaje, el profesor genera procesos de retroalimentación, profesor-alumno, que permiten enriquecer el proceso de aprendizaje al adaptarse a los ritmos. O sea, nuevamente, generas acciones, profundizas, retroalimentas procesos.
¿Qué quieres lograr con eso? Simple. Lo que quieres lograr es que tú tienes la responsabilidad de enriquecer los procesos, de enriquecer estas habilidades que el niño va desarrollando, ¿ya? Pero ojo, aquí está lo actitudinal, aunque tú no lo leas. Dice que tenemos que adaptarnos a los ritmos y a los requerimientos del alumno, o sea, la actitud, que lo hagan en forma perseverante, con respeto, ¿verdad? Pero al ritmo de los niños. Entonces, en los tiempos de la clase, pero al ritmo de cada niño. Y eso es lo que nos hace más profesionales unos que a otros. Y eso es lo que nos va haciendo más destacados unos que a otros. Entonces, tomar conciencia de estas cosas y luego impregnarlas en el portafolio es lo que te va a hacer más destacado. Por eso que hay que tomar en cuenta el marco para la buena enseñanza. Y no me cabe ninguna duda de que en este momento ustedes le están encontrando más sentido. No me cabe duda. Porque, claro, yo empecé a encontrarle sentido cuando lo empecé a trabajar en la UDLA, cuando lo tenía que verbalizar. Y decía, claro, pues si esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Pero antes de eso, yo no le encontré el sentido. ¿Ya? Podía haberlo leído a lo mejor, igual como muchos de ustedes, pero cuando le encontré el sentido es cuando lo verbalicé. Entonces yo insisto, colegas, tenemos que rescatar o luchar por espacios en la escuela en donde podamos trabajar estas situaciones. Es importante, porque en los consejos de reflexión nos sentamos a escuchar normativas, situaciones que son de logística. Aunque la ley dice que tenemos un consejo para nosotros, para hablar de cosas pedagógicas, ¿verdad? Que uno de los consejos, la ley dice, la normativa, que uno de los consejos del MEI, no, uno, imagínense, bueno, pero es para nosotras. Ya, pues, entonces, ¿dónde está ese consejo? ¿Por qué no lo pedimos? Si lamentablemente nos tildan de conflictivos cuando queremos hacer una cosa así, pero es parte de lo que tenemos que hacer. En todas las profesiones, oye, mi hija que es ahí jefe de diseño, de no sé, de digital, tienen reuniones todos los lunes, toda la mañana, ¿ya? Y también los viernes en la tarde, y bueno, y también a veces una reunión ahí en Bellavista, pero en fin, pero ¿a qué me refiero? Hablan, pues, hablan de lo que tienen que hacer, hablan de sus propósitos, y yo digo, pucha, ojalá esas reuniones pudieran darse más, mejor, pero también es responsabilidad nuestra, que no las pedimos, ¿ya? Bueno, ya ese es otro tema, me pasé para la vecina. Vamos entonces, ¿qué nos pides ahora sobre eso? ¿Qué nos pide el marco? ¿Cómo nos guía? ¿Cómo nos quiere guiar el manual? ¿Verdad? ¿Cómo quiere el manual guiarnos o llegar a desarrollar o a empatarnos con este marco para la buena enseñanza? Entonces, ¿qué nos dice? Oye, andamos tan perdidos que, mira, vamos a centrarnos. ¿Por qué? Porque las preguntas son las que nos hacen remover nuestra capacidad intelectual. Entonces, lo mismo que lo que nosotros queremos pretender con los niños, el manual también quiso pretender con nosotros. Entonces, no solamente nos mandó una consideración, también nos dijo, oye, contextualízate. Entendieron que tenían que contextualizarnos porque los resultados no eran los que ellos querían. Entonces, considerando todos los aprendizajes que evalúa, analice la respuesta o desempeño de sus estudiantes presentadas y explique sus conclusiones. Y le voy a dar algunas preguntitas para que usted se focalice, se centre. Y aquí es donde el manual nos ayuda. Y todo esto que hemos revisado en el marco para la buena enseñanza, ¿verdad? Nos dice, oye, ¿en qué grado alcanzaron los aprendizajes? ¿Qué habilidad, contenido, procedimiento se alcanzaron de mejor nivel? Y entonces ahora le encuentra sentido pues a estas preguntas, ¿verdad? Una vez de buscar en el marco de la buena enseñanza estos elementos. Y ahora entonces a mí dije yo, vi la luz. Y entonces empecé a trabajar. Cuando hice todo esto que les estoy indicando a ustedes, porque yo lo hice sola, ¿ya? Por ahí pedí ayuda, sí, para enfocarme, pero lo demás, el trabajo de reflexión y análisis que les estoy entregando es personal. ¿Qué diferencias observó entre sus estudiantes? Pero si me están pidiendo, pues arriba, que hable de los logros, que hable de las diferencias, que hable de la pertinencia de mi objetivo. ¿En qué aprendizaje es necesario focalizar? Claro, me están pidiendo, ¿verdad?, que me focalice en un trabajo, en un aprendizaje, que vea los logros, los errores, ¿ya? ¿Cómo interpretar, cómo explica sus resultados? Entonces, estas preguntas que están en el manual, no las descarten, revísenlas, ¿ya? Porque van directamente, es más, ustedes pueden hacer ya con más tiempo una relación directa de la pregunta hacia el criterio. Y abrir en el marco de la buena enseñanza el criterio, abrirlo más, pues abrir más el descriptor y llegar más abajo y profundizar.
Porque ahí está el destacado, yo se los acabo de mostrar al inicio. En el marco de la buena enseñanza están los niveles. Entonces, es simplemente que es un trabajo que hay que hacer. Y claro, no somos expertas curriculares, entonces nos cuesta. Por eso que esto para mí era tan importante hacerlo, ¿ya? Porque tenemos todo para hacerlo. Si lo que tenemos que hacer es dedicarnos nomás y bueno, seguimos. ¿Y qué desafíos, para la otra pregunta, qué desafíos planteó? Mira, aquí no puedo leer porque del análisis anterior, describa detalladamente estrategia, aprovechar la información, favorecer el aprendizaje. Bueno, ahí está, ¿verdad? Y nuevamente el manual nos vuelve a decir, oye, aquí estamos, ¿ya? Intenciona tu cerebro. Mira, ¿cómo siguió trabajando con sus estudiantes? Ahí está la pregunta de, ¿gestionaste las acciones? Lo que hiciste, los errores, la debilidad, la tomaste, fortaleciste, profundizaste, desarrollaste más. Ahí está, po. ¿Qué más hiciste? Tienes que declararlo. Te está pidiendo que lo declares. No, yo me fui al patio y me puse a jugar. No, te está preguntando sobre tu unidad, sobre tus acciones, sobre tu retroalimentación. Se los acabo de indicar que te lo está pidiendo y que te lo indica el manual del marco para la buena enseñanza. Y que el manual además te lo está preguntando para que tú te vuelvas a enfocar. Miren, ¿generó alguna nueva estrategia? Ese es el destacado, pues. Ahí está el destacado. Que tú mencionas todo, pero ahí te quedas. Bueno, ese es el competente. Que tú no alcanzas a tener la capacidad de mencionar ciertas estrategias, ahí te quedas en básico. Pero si tú tomas todo esto y profundizas, desarrollas, generas estrategias y nuevas acciones, siempre el destacado va a estar ahí. Porque es lo que tenemos que hacer, ¿ya? ¿Modificó algo de lo que había planificado realizar luego de la evaluación? Y ahí está, pues, otra vez te lo están diciendo. ¿Por qué lo hiciste? Porque claro, tú estudiaste, porque viste la evaluación, viste los resultados, te diste cuenta de lo que te faltaba, lo que te fue mejor, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál fue la razón? La razón a lo mejor, si ya te lo nombraron arriba, la razón a lo mejor que modificaste fue porque tu estrategia, anota esto, fue porque tu estrategia no fue efectiva, échate la culpa. Si eso da lo mismo. Si es una parte de la práctica. Tenemos que darnos cuenta, pues eso es parte de la profesión. Tenemos que darnos cuenta por eso que en los otros talleres les he dicho, chiquillos, chiquillas, tenemos que saber lo que es una estrategia, tenemos que saber lo que es un procedimiento, tenemos que saber cuando hablamos de metodología, porque es nuestro glosario, es lo nuestro. Por lo tanto, aquí que yo voy a decir, ¿saben qué me equivoqué en el procedimiento? Porque resulta que en el procedimiento yo tuve una debilidad, ¿ya? No activé, no me di cuenta o no activé esto en el inicio. Por lo tanto, cuando pasé por la estrategia, cuando usé la metodología y llegué al procedimiento, no fui capaz de desarrollar esos elementos para llegar a mantener un buen procedimiento, a realizar marcar bien las etapas, ¿ya? De dónde empiezo y hasta dónde termino. Procedimiento, ¿verdad? Desarrollo. Entonces, nada, pues me caigo ahí, claro que me caigo a básico. Pero cuando yo contesto al revés, ahí tuve mi problema, eso lo pude desarrollar, me di cuenta del procedimiento, porque los niños, en vez de, no sé, pues, sumar a la derecha, restaban a la izquierda. O sea, tengo que hablar de procedimiento cuando mi procedimiento es el errático. O si me equivoqué en la estrategia, tengo que saber decir por qué la estrategia estaba mal. Entonces, oye, no importa si no tienes que dominarlo. Perdón, sí tienes que dominarlo, pero me refiero a que no importa que no lo sepas ahora, vamos a Google durante la tarde y busquemos, pues hagámonos un glosario. Y si lo sé, no importa, igual, hagamos un glosario, escribámoslo, y entonces cuando yo hable de tal cosa, ya sé de lo que estoy hablando. Entonces puedo desarrollar con mayor tranquilidad, con más calma, y hablar con más pertinencia o escribir con más pertinencia en mi portafolio. Pero esas son palabras de glosario de nuestra disciplina que tenemos que dominar y que estas preguntas, ¿verdad?, nos van llevando hacia allá, pero no las tomamos en cuenta, no las leemos o las leemos y las pasamos para abajo, ¿no? Ahora, se concentró en todos los estudiantes. Mira, ¿qué te están diciendo aquí? ¿Se concentró en todos los estudiantes o solo en algunos? Te están diciendo que tienes que considerar pues los niños con problemas. Aquí te lo están diciendo. Entonces, ¿dónde los vas a considerar para poder evaluarlos? En la planificación, pues. Eso te hace ser destacado. Cuando tú pones a tu elemento, ¿verdad?, a tu alumno que tiene problemas y tú desarrollas distintas actividades con él, cumpliendo el mismo objetivo, bueno, si ya lo pusiste en la planificación, obviamente que tiene que ser considerado y también lo tienes que evaluar, pues. Si no porque sea un niño con problemas de aprendizaje, no lo vas a evaluar.
Claro, porque además no solamente lo evalúas a él, también estás evaluando tu práctica. Por lo tanto, hay que evaluarlo. ¿Te das cuenta? Entonces la pregunta te va llevando ¿a dónde? Nuevamente a profundizar el marco para la buena enseñanza, que es ahí donde están los destacados y los competentes, porque es un documento estándar, ya para todos. Y después mira lo que dice, refiérase a acciones concretas, tales como actividades, explicaciones, metodología, recursos u otros que usted utilizó. Aquí otra vez te están pidiendo que tú expliques, mira, metodología, actividad, otra vez, pues, ¿de qué tienes que hablar? De estrategia, de metodología, de procedimiento, ¿ya? De el recurso didáctico, mira, si yo puedo usar muchos recursos, pero yo soy la profesora, yo soy la experta en, ¿cómo se llama?, en hacer clases. Por lo tanto, oye, cualquier elemento de la calle, de la casa y de donde sea, yo lo puedo convertir en un recurso didáctico. Didáctico. Los recursos son todas las cosas. Pero cuando yo lo convierto en un recurso didáctico, cuando yo tomo esta, no sé, esta taza, ¿verdad? Ya a esa taza le doy un valor didáctico. La voy a usar, ya, la taza tiene 200 gramos y la voy a usar en un experimento de ciencia. Perdón los ejemplos que doy, pero no sé dónde los hago. Entonces, esa taza, en el laboratorio, sabiendo que mide, porque yo no les puedo pedir a todos los niños ni pipetas, ni probetas, ni no estamos ahí, pues, los laboratorios no tienen todo eso. No importa. Le pido a un niño una taza, ¿verdad? 250, 200 gramos. Y con eso en el laboratorio, marcándolo, ¿verdad, Anita? ¿Verdad, Anita María? Se va a convertir en un recurso didáctico, pues. ¿Ya? Claro. Oye, hay una creatividad con los profesores de educación física también. Todos los calcetines que estaban en la bolsa ahí, guachitos, que me van quedando en la lavadora o que están por cualquier parte, ¿sí o no? Geniales, pues. Hicieron pelotas de calcetines, ¿ya? Y se convirtieron en pelotas de calcetines que empezaron, en vez de botar esos conitos que ellos tienen en educación física, empezaron en el living, en el dormitorio, en el espacio, en el pasillo donde el niño estaba, empezaron a botar, ¿verdad?, botellas de plástico llenas de, o juguete, o peluche, porque dime que no son geniales, potentes, tremendos, ¿ya? Entonces, eso es lo que te están preguntando, pero es que eso es lo que nosotros también tenemos que plasmarlo, ¿ya? Y de eso tenemos que saber. Y eso es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el manual nos lleva a desarrollar, ¿verdad?, lo que está, a descubrir, a abrir este marco que está ahí guardadito en el cajón y que lo tenemos que poner en nuestro velador. Sigamos. Entonces, descriptores. D1. Evalúa el grado en que los alumnos alcanzaron el aprendizaje esperado. Evalúa el grado. Taxonomía. ¿Ya? Analiza críticamente su práctica de enseñanza y la reformular resultados. O sea, analizar, profundizar, gestionar. Identifica sus necesidades y procura satisfacerlas. ¿Ya? Esto es lo que nos está midiendo el D1. Entonces, vamos a cuándo sacamos el competente. A partir de la evaluación a los estudiantes realiza un análisis profundo. Ya hemos ido recorriendo cómo es este análisis profundo, tanto de los resultados de aprendizaje como de sus causas, utilizando ese análisis para plantear estrategias pedagógicas orientadas a la mejora de los aprendizajes. ¿Ya? Es decir, con todo lo que tengo, ¿verdad? Todas estas son las causas, todas estas son las debilidades y fortalezas de lo que yo tengo, por lo tanto, con esto voy a seguir potenciando, gestionando y mejorando esto. ¿Cuándo soy destacado? Bueno, por ahí lo dice. Pero dice que además, cuando usted tiene un análisis multicausal, ¿ya?, que incluye aspectos de su propia práctica. ¿Y qué es esto multicausal? Bueno, lo multicausal tiene que ver con todas las acciones de toda la comunidad educativa, ¿ya? Son esas situaciones transversales que hacemos en la escuela, que también vale la pena mencionarlas, porque nosotros no estamos solamente en un contexto de aula, estamos en un contexto de escuela. Y aquí es donde considera entonces esto. Ahora, por favor, en su portafolio no vayan a poner el ejemplo, porque este es un ejemplo sacado del internet, o sea, tienen que buscar un multicausal que realmente, y en todas las escuelas lo hay, sino no más solamente hay que describirlo, buscarlo, observarlo, ¿ya? Pero esto está sacado de internet, así que, y justamente saqué estos ejemplos de internet para no tener problemas, pues no tener estas sustituciones de contenido ni nada, ¿ya? Entonces, esto, como una situación transversal, una actividad que haga toda la escuela, en los cuales usted se compromete, como usted tiene que describir ahí que se compromete, ¿verdad?, con su curso, no sé, mira, antiguamente, uy, aquí se me va a caer mis 6 décadas, ¿se acuerdan cuando, de mi etapa, cuando hacíamos la motora postural? ¿Ya?
Cuando todos los días, antes de entrar a la sala, teníamos que hacer la motora postural y había que plasmar en el libro que eran 15 minutos de motora postural y levantábamos, abríamos, respirábamos. Bueno, ese es sueño multicausal. Esa es una actividad que lo hacía toda la escuela, que estaba dentro de la planificación, ¿verdad? Y que, bueno, nosotros la hacíamos porque había que hacerla, porque era como, estaba en la normativa. Pero después nos dábamos cuenta que en realidad los niños respirando y haciendo ejercicio llegaban como bien a la sala. Entonces, cuando le encontramos el sentido, ya la hacíamos mucho más. Pero eso, por ejemplo, claro, yo me di cuenta que al leer esto, cuando hice mi portafolio, claro que es una multicausal. Entonces, también, ¿verdad? Sale destacado si, además, acuérdate de hacer la gradual de la taxonomía, la gradual de las habilidades, también consideras una situación que tenga que ver, porque, claro, nosotros no enseñamos solos, pues enseñamos dentro de un contexto de una escuela. Entonces, considerar esto es pertinente, ¿ya? Bien. Vamos entonces a que la evaluación nos pide que una condición, que los objetivos sea que coherente con los objetivos y las actividades planificadas, ¿ya? Nuevamente lo mismo, ¿verdad? Está en el manual. ¿Y qué dice el manual? Repito, que escoja, y aquí está la respuesta para la colega, una evaluación, una, que haya aplicado a sus estudiantes durante o al finalizar la unidad pedagógica. Esta puede corresponder a una guía, o, no dice y, o prueba, porque es una sola, o a la evaluación de un desempeño o ejecución de producto, ¿ya? Y además, para efectos de esta tarea, es necesario que sea usted quien evalúe. Usted no puede hacer ni una autoevaluación ni una coevaluación. Es el docente el que debe mostrar que está evaluando a sus estudiantes, ¿ya? ¿Y por qué? Ahora ustedes lo entienden, porque están evaluándoles un portafolio, ¿verdad? Con 3 clases y les están evaluando que esta evaluación tenga pertinencia, portafolio, perdón, planificación, módulo. Y les están pidiendo que esta evaluación tenga que ver con esto, ¿ya? Y si usted pone una autoevaluación o una coevaluación, no va a tener mucha relación, ¿ya? Porque aquí le van a medir incluso el tamaño de las preguntas que usted haga, ¿ya? Ok, entonces estamos claros, ¿verdad? Que es una, como fue la pregunta, y que puede ser, que no puede ser autoevaluación ni coevaluación, ¿ya? Entonces vamos a ir ahora a ver instrumentos. Ya, entonces vamos a identificar técnicas para elaborar instrumentos, ok. Vamos a lo que nos compete. Ok, una de las técnicas para elaborar una evaluación se llama planificación inversa, ¿ya? Yo esto lo escuché hace 2 años, pero nunca le di como mucha importancia. Después, por ahí, me di cuenta que hace muchos años, cuando trabajaba en la escuela de Inglaterra, creo que fue, me di cuenta que siempre estuve haciendo, no sé por qué hacía, primero la prueba y después la planificación. No sé por qué. Entonces, de alguna manera, yo creo que así como tuve la experiencia yo de hacerlo, hay muchos colegas que comienzan así. ¿Y qué me valió esto? Simplemente decir que no lo estaba haciendo mal, que también era otra forma de hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, si tú quieres identificar los resultados que quieres desear, ¿verdad? ¿Qué deberían saber, comprender y ser capaces de hacer los estudiantes? ¿O qué contenidos valen la pena comprender? ¿Qué comprensiones duraderas son deseadas? Está bien hacerlo al revés. No tiene por qué estar mal, porque estamos trabajando inversamente. Yo quiero saber a dónde voy a, o sea, quiero saber a dónde voy a llegar, ¿verdad? Que de hecho, me doy cuenta también que eso es lo que nos entrega los planes y programas, el objetivo y a dónde tienes que llegar. Por lo tanto, a partir de ahí, no tiene ningún problema, ¿ya? Entonces, que lo quiera hacer como una técnica es legítimo. Después en la etapa 2 dice determinar las evidencias, ¿verdad? O sea, tengo que saber a dónde quiero, ¿verdad? Identificar los resultados deseados y luego buscar los recursos. Y yo creo que muchos empezamos así, la verdad. Nosotros sabemos, por ejemplo, que tenemos, no sé, que pasar cuerpos geométricos, ¿ya? Y nos ponemos a buscar al tiro el recurso y buscamos las clases, qué sé yo. Entonces, muchos lo hacemos así. No es que empezamos tampoco desde solamente el objetivo, o sea, ¿cómo sabremos si los estudiantes han alcanzado los resultados deseados? ¿Qué aceptaremos como evidencia de la comprensión y competencia del estudiante? ¿Ya? Y en la etapa 3 nos pone, ¿verdad?, a planificar evidencias de aprendizaje y enseñanza. ¿Qué conocimiento, hecho, conceptos, principios y habilidades, procesos, procedimientos, estrategias favorables necesitarán los estudiantes para poder desempeñarse de manera efectiva y lograr los resultados deseados? ¿Qué actividades dotarán a los estudiantes con los conocimientos y habilidades necesarias? ¿Qué deberá ser enseñado e instruido? ¿Y cuál será la mejor manera de hacer teniendo en cuenta los objetivos de desempeño? ¿Qué materiales y recursos son los más indicados para lograr estos objetivos? Entonces, esta es una propuesta que hace Mac, Sykes and Wigen. La verdad que yo de esta gente no he leído nada. Solamente busqué como qué era un diseño inverso, ¿verdad? Y me encontré con esto. Y después que lo leí, me di cuenta que muchos de nosotros sí lo hacemos. Empezamos desde qué es lo que vamos
a entregar, buscamos el recurso y después vemos los tiempos que tenemos para desarrollar esta planificación y ahí empezamos a darle, pero empezamos inversamente. Y por lo que veo es una técnica efectiva, ¿verdad? Viable, y no hay problema en que usted empiece también con su portafolio al revés. De hecho, hay algunos colegas que me dijeron que no empezaron desde la planificación, sino que empezaron, ¿verdad?, desde la evaluación. Y bueno, sí les ha resultado, ¿ya? Así que es legítimo hacerlo también. Bien, ¿qué nos dice el manual? Vamos a lo que nos dice el manual. Dice, si eligió presentar la evaluación de algún desempeño o ejecución o producto utilizando una lista de cotejo, escala de precisión o rúbrica, nos pide que describa detalladamente la actividad de evaluación, transcriba todas las instrucciones que entregó a los estudiantes, paso a paso. Por ejemplo, dije a mis estudiantes, escriban un problema matemático que contenga. O les expliqué que leeríamos en conjunto el cuento y luego. Sea específico para que él o la docente que le está corrigiendo su portafolio entienda claramente lo que usted realizó con el estudiante, lo que usted quiso con la pregunta. Y es aquí donde nos evalúan si esas instrucciones tienen coherencia y pertinencia con la pregunta. ¿Ya? Entonces, aquí es donde tenemos que también poner el foco. No podemos hacer preguntas que no sean coherentes con la instrucción. ¿Ya? Y es muy importante que esa pregunta, ¿verdad?, tenga una buena instrucción, tenga coherencia. Ambas, en forma directa e inversa. ¿Ya? Que lo que usted está preguntando sea lo que le están contestando y además la instrucción tiene que ser correcta. O sea, la instrucción tiene que ir hacia la respuesta que usted quiere que le den. Adjunte la lista de cotejo, la escala de precisión o rúbrica que utilizó. Además, ojo aquí, porque antes se decía que usted no podía adjuntar nada y no es así. Dice, si utilizó algún recurso, imagen, dibujo, esquema o texto, adjúntelo. Pero dice que es adjúntelo en la evaluación. No pide que lo haga en las 3 clases, ¿ya? Porque hay muchos colegas que me dicen, oye, mira, yo voy a pasar, no sé, por la fábula de la tortuga, pero mira, o el audio video, ¿ya? Yo trabajé con esto y el audio video me lo ponen hasta en el objetivo. Y este es el audio video que trabajé, entonces yo lo voy a mandar. Yo digo, no mande nada, ¿ya? Pero eso es en la primera tarea, que es la planificación, donde usted tiene que mandar solo la planificación. Acá, en cambio, en la evaluación, usted tiene, ¿verdad?, tiene que mandarlo, porque dice, además, si utilizó, no dice que podría, algún recurso, adjúntelo. Eso es lo que está diciendo. Así que ojo aquí, porque nos podemos caer por no enviar lo que estamos usando. Y si utilizó un audio, mire lo que dice, adjunte solo su transcripción. Es decir, aquí usted lo que tiene que hacer es el mismo audio, ponerlo en un Word y lo escribe. ¿Ya? Lo escribe. Porque también puede haber una evaluación hecha a través de un audio video. Recuerden que unas están online y otras están híbridas, y otras estamos presenciales, y en fin, esto se ha vuelto algo así como raro. Bueno, ahora, dice, solo puede adjuntar archivos en formatos Word, Excel, PowerPoint, PDF y JPG. Si utilizó un recurso de otro tipo, también te da la posibilidad de describirlo en un documento Word, porque también se puede archivar y adjuntar. ¿Ya? Entonces, no es que no podamos, lo podemos, pero con las condiciones que permite la plataforma. ¿Ya? Porque también hay el caso, el año pasado, oye, no puedo subir esto, no puedo subir lo otro, mira, ¿qué voy a hacer? Nada, pues, había que hacer lo que nos estaban diciendo. Puedes hacer todo, pero tienes que transcribirlo lo más fácil que a nosotros que nos manejamos con los Word. Ahí es donde tienes que transcribirlo. ¿Ya? Incluso dice un audio video. Entonces, si necesita hacerlo, tranquila, lo puede hacer. ¿Ya? Ordenadito, clarito, ¿verdad? Con su root, en fin, que todo tenga la pertinencia que usted necesita para que esto resulte bien. Vamos entrando a tierra derecha. Y dice, una de las... Ay, voy a sacar esto, ¿verdad? Ya. Una de las preguntas, ¿qué es una rúbrica? Uno de los instrumentos de evaluación que podemos usar. Las rúbricas son instrumentos de evaluación que describen en qué consiste un desempeño. ¿Ya? Lo gradúa los niveles. Entre sus múltiples ventajas, permite caracterizar con claridad el desempeño esperado por cada tarea. Alexa, párate. Y gracias a ello, favorecen la retroalimentación y el uso de la evaluación para la mejora. Y aquí tenemos ejemplos, ¿verdad?, de rúbricas. ¿Ya? Bueno, clases de rúbrica
en YouTube, por internet, busquen ¿cómo se llama? Dominar un poco más para que tengan la posibilidad de usarla, ¿verdad? Aquí puse una rúbrica de la evaluación y esta otra rúbrica que está en internet para identificar. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas de una rúbrica? Ayuda a centrarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los objetivos y en los estándares de desempeño establecidos de manera articulada. Recuerden que eso es lo que nos están midiendo en la prueba. Si nosotros bajamos, pues, subimos bien en la taxonomía, ¿ya? Por lo tanto, sería muy adecuado, y ya les voy a decir cuándo, ocupar una rúbrica o ocupar una prueba. Permite al docente identificar los niveles de rendimiento de los estudiantes, proporciona a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades, dota de transparencia y equidad el proceso de medición y a la calidad, ¿verdad?, y a la calificación del resultado, y promueve la responsabilidad también de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, porque ellos saben lo que se les va a medir, ¿verdad? Y esto genera autonomía también para adquirir conocimiento, ¿ya? Es un buen instrumento que podemos usar. Y hay dos tipos de rúbrica. Está la analítica, ¿ya?, que se conoce también con rúbrica criterial, que describe una gradación de la calidad de los desempeños del estudiante frente a cada uno de los criterios con los que se pretende evaluar un objetivo, una competencia o un contenido, en el marco de una tarea que se lleve a cabo en un proceso de aprendizaje. Dice, según Ángeles Blanco, las rúbricas analíticas criteriales se caracterizan porque cada criterio o dimensión relevante en relación con el producto evaluado se considera separadamente, y eso es lo que necesitamos, y se enjuicia sobre la base de una escala descriptiva, ¿ya? Entonces, esto también nosotros también somos evaluados por esta rúbrica analítica. Y está la holística, que se conoce también como globales o totales, ¿verdad? Permiten la evaluación de la totalidad del proceso o producto sin juzgar por separado las partes, ¿ya? Componente de rúbrica holística. Además, el título identificador de la actividad que se valora solo tiene la escala de los niveles de desempeño de sus respectivos descriptores. Es una práctica común que los niveles de desempeño se declaren con números en lugar de hacerlos en forma de calificación, ¿ya? Por lo tanto, ya sabemos más o menos para dónde vamos. Entonces, ¿qué hay que considerar de la rúbrica? Atención. Identificar los criterios, ¿ya? Competencias o las subcompetencias que se pretenden evaluar. Identificar los atributos observables específicos, es decir, conocimientos, comportamientos, habilidades, actitudes, los elementos, que permitan discernir si el alumno ha alcanzado el correspondiente objetivo de competencia. Identificar las formas de describir el grado de ejecución de cada uno de los atributos, si es alto, si es medio o si es bajo. Para las rúbricas analíticas se recomienda utilizar descripciones narrativas con el fin de indicar un trabajo excelente o deficiente, o por lograr, para cada uno de los atributos, así como para otros niveles en el continuo que conecte los dos extremos de los niveles de ejecución o de lo que usted quiera que el alumno demuestre. Y comprobar el funcionamiento de la rúbrica y rediseñar, dice después, su uso, si fuese necesario. Claro, porque también me voy a dar cuenta si mi rúbrica fue ajustada, fue pertinente, ¿verdad?, fue coherente al objetivo, ¿ya? Y bueno, obviamente que tiene que pasar por los niveles taxonómicos. Este cuadrito ustedes lo tienen desde el primer taller, ¿ya? Tiene que ir subiendo en los niveles categóricos que nosotros ya hemos estado trabajando, ¿ya? Ahora, si es una prueba escrita, escriba los objetivos que evaluó. Adjunte una copia de la guía o prueba. No son las dos cosas, es una u otra. Si involucra un texto, un audio, algún recurso como imágenes, dibujos, esquemas, adjúntelo. Adjunte la pauta de corrección con las respuestas correctas de la guía o prueba escrita, como se señala a continuación. Solo puede adjuntar archivos en esos formatos, ¿ya? Y si utiliza otro tipo, te da también la opción de describirlo en un Word y mandarlo. Entonces adjúntelo, porque se lo está pidiendo, está en el manual. Por lo tanto, usted tiene que hacerlo, usted tiene que hacer todo lo que la plataforma le pide y lo que el manual dice, ¿ya? No deje cosas sin hacer, porque eso la va a mandar, ¿verdad? O se queda incompetente o bien la manda a básico. Recuerden que se va midiendo cada elemento. Entonces, dice que adjunte pauta de corrección. Bueno, estos son los elementos, ¿verdad?, de una prueba escrita, que la vamos a ver también en un momento más. La selección múltiple, ¿verdad?, señala opciones correctas, como para tener un poco el mismo lenguaje. En la completación, ¿verdad?, trabajamos con términos pareados, voto similar, indique la respuesta correcta, preguntas que tienen una única forma de ser correspondidas, ¿verdad?, dice el manual, escriba para cada una de ellas la respuesta que considero correcta, o bien las ideas o conceptos principales requeridos para calificarla como correctas, ¿ya? O sea, usted tiene que mandar esto, tiene que mandarlo en forma coherente, claro, limpio y pertinente. Preguntas que tienen diversas formas de ser respondidas, dice que, por ejemplo, preguntas que solicitan una justificación, que implican la expresión de juicios de valor o problemas que tienen más de una solución. Incluyen la pauta, la lista de cotejo, la escala de apreciación o la rúbrica con la que corrigió esta respuesta, ¿ya? Y si considera necesario dar cuenta de alguna aclaración o instrucción que entregó durante la evaluación,
escríbala. O sea, le están dando toda la posibilidad para que usted demuestre que el instrumento que usted está haciendo, ¿verdad?, está dentro de lo que a usted le están pidiendo. Y por lo tanto, usted debería salir destacada en esto. ¿Ya? Si considera necesario dar cuenta de alguna aclaración, miren, más encima de lo que le están diciendo, si además de todo lo que le estoy pidiendo que usted tiene que ponerlo en su portafolio y tiene que enviarlo, que si considera necesario dar cuenta de alguna aclaración o instrucción que entregó durante la evaluación, escríbala. ¿Ya? Entonces, usted tiene que ser también comprensible ante lo que le están pidiendo y responder con todo lo que le están pidiendo. Porque si no, se nos va a quedar cojita, se nos va a quedar incompetente o en básica. ¿Ya? Sí, son muchos elementos, pero la verdad es que cuando uno los va conjugando, al principio son muchos elementos para conjugarlos, pero una vez que uno los tiene ya como compuestos, ¿verdad? Y los va ubicando, uno se da cuenta que sí, porque efectivamente eso es lo que le tenían que haber pedido y eso es lo justo que necesita para demostrar que usted sí evaluó bien a sus estudiantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué instrumentos de evaluación elaboraré para cubrir mi unidad de aprendizaje? En estas tres clases de evaluación, o sea, en estas tres clases de evaluación se conocen como diagnósticas, formativas y sumativas. La evaluación puede clasificarse según el propósito con que se realiza, es decir, que responda al para qué y está relacionada con la oportunidad de cuando se evalúa. De modo que puede ser una evaluación diagnóstica, podrá ser una formativa, o tendrá que ser una evaluación sumativa final integrando el resultado. Entonces, pensemos. Hemos hecho un trabajo de planificación de 3 clases, que está dentro de un contexto de una unidad. Nos han pedido que reflexionemos, que analicemos. ¿Mandaríamos una prueba diagnóstica? Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Mandaríamos posiblemente una formativa del proceso? Sí, nos dan la oportunidad, pero con ciertas exigencias, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando vamos leyendo, cuando vamos profundizando, tanto paralelamente como las he querido llevar entre el manual y el marco para la buena enseñanza, tú ya tienes la capacidad, ¿verdad?, de ir tomando decisiones efectivas, ¿ya? Decisiones que te validen, que te van dejando tranquila y además que te van poniendo en un nivel de destacado, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, ¿qué instrumentos? Evaluación sumativa final integrada de resultados. Tipos de prueba. La prueba de selección múltiple es un tipo de prueba objetiva, donde se presenta una